Primero agradecer la invitación a comentar el libro. Yo he estado con Gabriel, más o menos he seguido la historia adentro y me alegra ver que el proyecto eh, siga, crezca, tenga nuevos enfoques, haga nuevas cosas, o sea, me parece que está buenísimo. Me parece que aparte hay una apuesta, esta apuesta que estaba desde el principio, de que aparece la palabra entre, de jugar como en muchos planos, está buena y es necesaria esta vieja frase de la tesis de Feuerbach, de los filósofos: estamos para interpretar el mundo, pero ahora queremos cambiarlo. Bueno, esa frase gira en la mente de mucha gente que es académica como yo. Muchas veces está esa tensión presente y lo bueno es jugar con esa tensión. Yo soy de lo que pienso que, bueno, que yo me dedico más que nada a interpretar y para cambiar trato de hacer cosas con otros. Digamos, pero esa tensión está presente en diferentes maneras de diferentes lugares, ¿no? Creo que la interpretación también requiere un trabajo analítico, como este que hizo Gabriel, que es ultra, que no está mucho del lado de la acción, es más del lado de la interpretación. Entonces, creo que en realidad la experiencia de adentro pone esa cuestión en tensión y bienvenida sea. Y en relación al libro, creo que está marcado por una urgencia del presente, que es esta preocupación sobre una suerte de reacción conservadora que en alguna forma, a mí me gusta usar el ejemplo de Bolsonaro. Me parece que Bolsonaro acá en la región fue como el cachetazo de se acabaron los 90, ¿no? Se acabó la idea de que se acababa la historia, de que volvemos a discusiones que tienen que ver con el siglo XX, con el siglo XIX, con la ilustración, con miles de cosas, y es como que la historia más brutal apareció y nos dio una piña en la cara a muchos. Y esta preocupación por la derecha en esa dimensión más de reacción está claramente, está expresada en este libro, ¿no? Es un libro que es difícil de comentar porque tiene muchas cosas. Lo primero que me interesa valorar del libro es que hace un esfuerzo por establecer vínculos entre pasado y presente, ¿no? Vínculos que no son evidentes y que muchas veces los propios actores del presente tratan de deslindarlo. Y lo que hace el libro es hacer un esfuerzo por historizar la derecha y por historizar la reacción conservadora en Uruguay y por tratar de encontrar en muchos aspectos de nuestro presente, en muchos actores políticos, pero también culturales, algunos elementos que tienen continuidades, lazos, vínculos con esas experiencias previas, ¿no? El libro pasa desde el viejo Manini Ríos hasta Herrera hasta Pettinati, ¿no? Y hace ese recorrido, y es un recorrido que es arriesgado, pero que lo resuelve, o sea, que lo fundamenta, lo muestra, y uno encuentra efectivamente puntos de conexión entre todo eso. Pienso que el primer valor del libro es que para un lector más general ordena y visibiliza algo que es una preocupación inicial del libro, que es esta idea que en Uruguay parece que no hay derecha, ¿no? Que después voy a hablar un poco de eso, pero que esa idea para mí no no es evidente, pero digo, para mucha gente parece ser que está esta idea de que no hay derecha. Y bueno, el libro te muestra una larga historia de actores que efectivamente, incluso de familias, ¿no? Las familias en Uruguay, o sea, uno dice Manini, Bordaberry y Herrera, y es el siglo XX uruguayo, ¿no? Y bueno, y eso hace un esfuerzo interesante por conceptualizar el eje de izquierda y derecha. Hay toda una reflexión sobre las formas en que se conceptualizó el eje izquierda y derecha, que también está muy bueno. El libro tiene una cosa que tiene muchas puntas, muchas ideas, varias como que uno se queda con las ganas de, bueno, pero son cosas que quedan abiertas y que están buenísimas. Y después también hace un esfuerzo por pensar el tema del neoliberalismo en Uruguay, ¿no? Hace un trabajo importante por también empezar una categoría que en Uruguay sí, esto me animaría a decir mucho más que la palabra derecha. Parece que los neoliberales, que el neoliberalismo siempre ha sido muy débil, pero en realidad está presente, tiene cierto nivel de hegemonía en la producción de información, en construir sentido sobre muchas cosas. Y bueno, y en el libro se va reconstruyendo los grupos de poder, los think tanks, los medios.
se plantean vínculos que son interesantes y también son relativamente osados, aunque creo que se inscriben en una reflexión que varios están teniendo y estamos teniendo sobre cómo cierta contracultura de los 80 fue muy funcional a cierto discurso más neoliberal, que incluso David Harvey en la historia del neoliberalismo habla algo de eso con el rock y cierta énfasis individualista, hedonista, que está muy presente y que bueno, cómo eso se cruza. Hace preguntas, creo que un poco extiende la periodización sobre el neoliberalismo. Creo que no termina de animarse a decir cuándo empieza el neoliberalismo en Uruguay, pero me parece que tiene una voluntad de mandarlo cada vez más para atrás. Hay veces que no estoy tan de acuerdo en eso, pero está esa discusión, que es una discusión interesante. Y a mí me parece que en eso el libro realmente es una contribución para en la agenda política pensar el lugar de las derechas y el lugar de la reacción en la política contemporánea, en Uruguay y en el mundo en realidad, porque muchas de estas cosas claramente se piensan en la región, se piensan en Uruguay, pero también están en vínculo con el mundo. Yo soy historiador y tengo ese problema de que estoy más del lado de la interpretación, y obviamente hay cosas que me despiertan discusión, enseguida me despiertan, bueno, a ver esto, lo otro, aquello. Uno es como el preguntón, el pesado de la historia. Pero hay cuestiones que me parece que me abren y que me abre esta primera lectura sobre esa historización de la derecha, me parece que son interesantes, porque son interesantes no solo en términos más académicos, sino en términos de la acción política, ¿no? La primera pregunta es si en Uruguay existieron y existen una derecha o si existieron derechas, ¿no? Y esto no es por una vocación pluralista de que en los últimos 30 años le ponemos plural a todo. No es por eso. Es porque efectivamente, si bien desde los 80 hasta acá hay una primacía del neoliberalismo, también hay otras derechas que no son neoliberales y que seguramente las vamos a volver a ver con mucha fuerza. Es algo que está pasando en otras partes del mundo, no es algo que son... O sea, el fenómeno de Manini Ríos está marcado por un contexto de época que tiene algo de neoliberalismo, pero también tiene algo de integrismo, de fascismo, de nacionalismo, y que interpela alguna forma de cómo nosotros conseguimos el neoliberalismo de los 80 hasta acá, ¿no? Entonces, y esto es una discusión que se da en todos los lugares, digamos, por ejemplo, la discusión sobre los chalecos amarillos en Francia, está la gente peleando, mucha gente izquierda, y sabe que en la calle está peleando con gente que son fascistas. Y sabe que están peleando contra Macron, ¿no? Digamos, y en asuntos de género tal vez hay alianzas de otro tipo. Entonces, ahí hay toda una pregunta hay todo un asunto que me parece que es interesante pensarlo. Si bien es cierto que uno puede decir que en un momento histórico hay una sola derecha, porque todas las derechas convergen, bueno, pero ¿cuál es el lugar del neoliberalismo en diferentes momentos históricos? Es algo relevante. Porque incluso yo creo que hay ciertas derechas católicas, incluso otro partido nacional en los 40 y 50 que eran muy diferentes a la derecha neoliberal. Para poner algunos ejemplos, los consejos salarios, las asignaciones familiares, que son la base de este gobierno del Frente Amplio, se votaron por sectores de derecha, ¿no? Con argumentos que tenían que ver con la defensa de la familia, la defensa de los valores, etcétera, etcétera. Hoy esos mismos sectores están en contra de todo esto, pero digamos, esta pregunta sobre derechas y derecha me parece una pregunta relevante y que es interesante también para pensar esta otra categoría que Gabriel usó, que es la categoría del enemigo, ¿no? Que yo creo que es una categoría válida, necesaria, pero que también es una categoría que es necesario poner en el debate, pero también pensar qué se hace con el enemigo. Y acá también, a mí el libro me habilitó a pensar un tema que es también bastante interesante, que es, tal vez en la primera parte del libro, el libro trabaja con la derecha de las élites, ¿no? Trabaja la derecha de los partidos, la derecha de la familia, la derecha... Y en la segunda parte trabaja con productos culturales que son la derecha social. Y la derecha popular. ¿Qué hacemos con la gente que escucha Petinati? ¿Qué hacemos con la gente que escribe esos horrores acerca de en los barrios populares que dice que a los presos, a
a los chorros hay que matarlos. ¿Qué hacemos con ese tipo de discursos? Yo repasé acá, digamos, ciertas cuestiones que están instaladas en el sentido común social hoy, ¿no? El odio a los sindicatos, el odio a los pobres. Ojo, el odio a los pobres muchas veces es el odio dentro de los propios pobres. Es muy común ver en cualquier barrio que un tipo que está en pésimas condiciones le acusa al otro de ser pichi. La homofobia, la xenofobia, el machismo, el odio al Estado, ¿no? Eso de ir a cualquier almacén, en cualquier lado y uno escuchar que no es solo la asociación rural la que odia al Estado, ¿no? Es el taxista, el almacenero. Y ahí creo que hay preguntas que quedan abiertas en el libro y que están buenas para seguir pensando, ¿no? Porque yo creo que ahí hay que limitar la categoría del enemigo. Porque esa gente no es mi enemigo, por lo menos. Desde una postura izquierda no es mi enemigo. Y ahí creo que hay un asunto interesante de la política que también está planteado en el libro, que es el tema de la moral. Justamente uno de los incorrectos, uno de los argumentos es el buenismo, toda esta idea de que la izquierda se plantea desde un lugar moral superior. Y yo no sé si no hay que escuchar un poco más eso. A mí, yo creo que los debates contemporáneos no son morales, son políticos. O sea, no vamos a ganar a esa gente disputándolos moralmente, diciendo mi moral es superior a la tuya. Vamos a ganar a esa gente con proyectos políticos, con ideas, con proyectos de sociedad, con mostrar que lo que vivimos es una barbarie y que se puede construir una sociedad mejor. Una sociedad donde todos podamos vivir mejor, donde todos podamos acceder a cierto nivel de bienestar, donde todos podamos tener relaciones menos violentas. Y ahí creo que hay una distinción que creo que a la izquierda le hace mucha falta a la política. Y no es solo la idea de que yo tengo cierta moral, ciertos valores que me sustentan a mí mismo como una persona noble, sino también que yo tengo que poder demostrarle al tipo que vive en un barrio de mierda y que lo roban cada 5 días, de que hay otra solución posible y que es mejor que esta, que poner, que aumentar las cárceles, digamos, que armarse. Y creo que ahí el libro me parece que está bueno porque abre un campo para seguir pensando. Más que nada en esa segunda parte. Son preguntas cotidianas. Hace 5 días me quedé traumado con un muchacho de McDonald's de 18 años que me dijo que ante mi queja porque en el día feliz, no sé qué, daban plata para el liceo del Impulso, yo dije, ¿por qué no donan a la escuela pública? Y el tipo me dijo, porque somos una empresa privada y nunca le vamos a dar al Estado que nos roba todo, ¿no? Digamos, esas preguntas que uno se encuentra todo el tiempo y que me parece que dan cuenta de un sentido común social, popular, que es central discutir. Y cómo se discute, cómo se interpela, me parece un tema... y creo que ahí hay un tema ahí entre moral y política que hay que pensar más. Y que me parece que el libro abre, el libro usa dos figuras que son centrales en sentido común, y eso está buenísimo. Analiza, yo creo que es el primer libro que los pone en ese contexto, es Darwin de Bocati y Petinati, ¿no? O sea, es el primer libro que hace ese cruce entre Herrera y Darwin de Bocati, digamos, y me parece que está bueno. Es un camino para empezar a pensar eso. Lo último es, el libro también me hizo pensar mucho en la contracara del libro, que es la izquierda, ¿no? Y muchas veces, cuando el libro iba describiendo a la derecha, yo pensaba, pero esto no es solo la derecha, o no es solo la derecha oficial, o digamos, en el tema del neoliberalismo es claro, y en algunas partes el libro plantea cuestiones que se pueden seguir profundizando, pero efectivamente hay una sensibilidad neoliberal, fundamentalmente en el plantel de expertos, y en algunos planteles políticos de izquierda que está muy presente, y que ahí hay asuntos a pensar.
yo me quedé pensando si tal vez después de esta pregunta sobre la derecha en Uruguay no estaba bueno pasar al segundo paso y preguntarse qué es la derecha, qué es la izquierda en Uruguay. Porque por un lado tenemos siempre una visión muy crítica de la izquierda, pero de la izquierda más en términos plantel político, plantel técnico. Pero también hay algo que es muy interesante en Uruguay que remite a... Bueno, ya termino. Algo que remite a una de las preguntas iniciales, que es ¿por qué la derecha no se anima a decirse derecha? Eso para mí también es un dato que hasta uno puede leerlo como algo positivo. Porque yo creo que en el siglo XX uruguayo tendemos a no valorar las experiencias sociales vinculadas a pensamientos que de una forma u otra tienen que ver con la izquierda. Desde las experiencias que tienen que ver con el vallismo, las experiencias sindicales, las experiencias de asociaciones. Gran parte de los logros que el Frente Amplio hizo tienen que ver con esa base. Digamos, Amparo Menéndez Carrión en su libro lo plantea muy claro, ¿no? Y bueno, y creo que para pensar proyectos nuevos hay que ver qué tiene nuestra sociedad de izquierda. Y vamos a encontrar muchas más cosas de las que una primera lectura superficial nos hace estar mucho más escépticos. Y bueno, nada más.